Hola y bienvenidos a Metandina Televisión. Yo soy Guillermo Zarzosa y vamos a entrevistar a Maritere Braschi, que tiene una carrera amplia en el periodismo. Ustedes ya la conocerán, así que bienvenida, Maritere. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muchas veces se dice que el periodismo es el ojo del Perú, los que más se han acercado a la realidad. ¿Tú cómo has visto la transformación del Perú a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestros días? Bueno, hemos sido testigos de muchas transformaciones en política, economía, bienestar, progreso, algunas cosas que no se han traducido en términos de pobreza, en términos de inequidad, hay mucho por trabajar, pero sí, en tantos años de carrera he visto pasar muchos gobiernos, muchos mandatarios, muchos tipos, estilos también de gobernar nuestro país y podríamos centrarnos en algún u otro momento específico, pero en líneas generales sí podemos decir que hemos crecido como país, pero todavía hay mucho por hacer. Momentos claves del Perú que los han cubierto los periodistas de manera muy amplia. La toma de la embajada, la marcha de los cuatro suyos y últimamente este cambio de gobierno tan radical. ¿Cómo ha sido vivir estos momentos tan cruciales de nuestra historia como república? Bueno, lo más importante es que además de ser periodista soy ciudadana, ¿no? Entonces ha habido momentos en los que sin duda hemos tenido más preocupación. Yo creo que ese es uno de estos momentos en los que hay mucha preocupación, mucha incertidumbre. Nunca se pierde la esperanza, sin embargo, siento que no estamos frente a un gobierno que sabe llevar las riendas bien. Entonces sí, hay mucha preocupación, además de la cantidad de denuncias que permanentemente están sacando justamente los medios, y ahí entra el rol del periodismo. O sea, gracias al periodismo nos hemos enterado de que en poco menos de un año este gobierno, la verdad, con respecto a sus funcionarios, con respecto a los gabinetes que arma y con respecto a las decisiones que toma, deja mucho que desear. Muchas veces el periodismo tiene que ser parcial, no tiene que cometer el error del sentimentalismo o de hacer la nota con una personalidad propia, pero ante personajes de la política que prácticamente a sangre fría nos mienten tan descaradamente, ¿cómo se guarda todavía esa imparcialidad? ¿Se puede guardar o tú crees que los periodistas deben empezar a tener una voz propia para poder opinar blanco o negro? Bueno, yo nunca me atrevo a decir que deben, yo creo que es opcional, creo que cada ciudadano o cada periodista decide qué tipo de participación va a tener en la vida activa o política del país, ¿no? Evidentemente, hoy día, dadas las circunstancias que tú mencionas, es imposible no decir nada al respecto, es imposible quedarse callados frente a lo que ya estamos viendo, ¿no? Entonces hay periodistas también, recordemos que si hablamos de periodismo también tenemos los columnistas, los que opinan, ¿no? Los que tienen un espacio donde se supone que tienen mucho más facilidad para opinar. También hay los periodistas que simplemente pues van en el día a día y recogen además noticias, no sé, pues el periodista que recoge lo policial, el periodista que recoge de la parte económica. Pero lo cierto es que por donde uno mire en este momento en el país, ya como ciudadana te lo estoy diciendo, hay problemas. Si vamos a hablar del periodista que se dedica a la página de policiales, llegará frustrado en la noche porque seguramente ha trabajado en una nota de un operativo y seguramente los delincuentes lo soltaron. Si hablamos de la parte económica, el periodista económico también se tiene que enfrentar a gente que te va a decir, todos los que manejan la economía del país te van a decir que los números no son favorables y si lo son, las proyecciones no lo son, ¿no? Y la incertidumbre de todo aquel que invierte en el Perú es clarísima. Entonces, yo creo que esta situación nos involucra a todos. En un país donde, y el periodismo siempre ha sido complicado de llevar, de enfrentarse muchas veces, ir a contracorriente del gobierno de turno, ¿por qué elegir el periodismo y cómo encaminarlo a los periodistas a que sepan llevar todo ese poder y ejercerlo de una muy buena manera? Bueno, el periodismo tiene un rol, tiene una función que cumplir, sin duda, en la sociedad, pero yo creo que pasa también por las personas, ¿no? Hay personas buenas, hay periodistas buenos, hay personas correctas, hay periodistas muy correctos. Entonces, eh, digamos, se trata también de que no todos de repente hacen bien su trabajo, ¿no? Entonces, para eso está también la gente que los evalúa, los sigue,
les da su preferencia, si hablamos en términos televisivos o en términos de diarios, su lectoría, las audiencias lo grafican de alguna manera y el prestigio o el respeto que se puede ganar el profesional, ¿no? A través de los años, ¿cuál ha sido un momento, por maravilloso, que tú recuerdes en el periodismo? Yo la verdad que no tengo un momento, porque tengo 30 años de carrera y he tenido momentos muy bonitos, muy emotivos en entrevistas, he tenido he cubierto diferentes cosas a lo largo de mi carrera. Algunas me han emocionado más que otras, ¿no? Algunas de repente me pueden haber sacado alguna lágrima, me pueden haber conmovido más, otras me pueden haber indignado. Al dar las noticias también, muchas cosas nos indignan. De hecho, creo que si hablamos de emociones, toda la pandemia nos ha generado un cúmulo de emociones, desde la indignación, digamos, todo esto que veíamos de la gente haciendo colas, la falta de camas, la falta de oxígeno, nos ha sensibilizado sobremanera porque además era cubrir todos los días la situación de pandemia, ¿no? Y si yo le preguntara a Maritere Braschi un momento por terrible en la carrera del periodismo y que por terrible lo recuerdes. Bueno, digamos algo que vivimos en el canal donde yo trabajo es el atentado contra el canal, que fue en el año 1992, ¿no? Hecho por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Algo que mucha gente joven que desacredita todo lo que vivimos, porque, ay, no, eso fueron exageraciones, no, eso se sabe que no fue. Y es curioso porque justamente hoy tenemos un gobierno cuyos personajes o algunos personajes vinculados a el partido que llevó al presidente actual al gobierno, pues tienen serios cuestionamientos por su vinculación precisamente a ese grupo terrorista. Y me ha tocado que algunas personas en las redes me ponen vinculadas, precisamente, por lo menos simpatizantes, ¿no? Alguna vez que yo he puesto alguna nota sobre Sendero, justamente a raíz del aniversario de un año más de estos fatídicos hechos, y me pusieron, no, eso es un invento de la prensa, y yo, por favor, o sea, cosas así, te encuentras con cosas así, como hay gente que te puede decir que el holocausto fue un invento, o que cosas y hechos terribles de nuestra historia fueron un invento. Bueno, no fue un invento, yo lo viví. Yo me fui a las 11 de la noche al canal y el atentado fue a las 12:05:06 de la noche. Entonces, digamos, y al día siguiente fui y ya no había nada, además de que teníamos compañeros que fallecieron en ese atentado. Y eso fue claramente contra la prensa, ¿no? Aparte de que Sendero no tenía, digamos, un foco, Sendero se iba contra muchos objetivos, pero en ese caso concreto era contra la prensa. Si yo le preguntara a Maritere Braschi las notas más difíciles para cubrir, para hablar de ellas, muchos piensan que pueden ser las políticas, pero muchas veces los casos humanos son los que conmueven más y estarlos comentando día a día, muchas veces puede herir la sensibilidad de los periodistas y al hacerlo tan constantemente puede tener un bajón emocional. ¿Tú cómo lo has manejado? Y cuéntame de esas vivencias día a día en el noticiero. Bueno, no me quiero ir muy lejos, muy atrás, pero sí te puedo decir, por ejemplo, justamente dos momentos difíciles de vivir en nuestro país fueron la época del terrorismo y la época de la pandemia, ¿no? Porque en la época de pandemia éramos todos los días cubrir las noticias, o sea, a mí me tocó trabajar todos los días durante la pandemia y no tenía descanso. O sea, no es que llegaba a mi casa y me olvidaba del asunto, porque además todos lo hemos vivido, eran los WhatsApp, nos venían las noticias, toda la polémica sobre las vacunas, la polémica sobre qué había que tomar, si la ivermectina o no la ivermectina. Entonces uno entrevistaba, por ejemplo, hacía una entrevista médica y la gente te escribía que es mentira, la ivermectina sí nos va a salvar, porque la desacreditan, o salía algún especialista con algún medicamento nuevo. Entonces enfrentar a la población que está desesperada, que no sabe cómo salir de esto, y decirles la verdad frente, además, a enfrentarte a las fake news, a todas las noticias falsas que circulaban, fue un momento muy difícil. Yo creo que todos los que tuvimos que cubrir nos vimos afectados. Todos vivimos la pandemia de una u otra manera.
A algunos les afectó más, obviamente nunca me voy a comparar a aquellos que tuvieron que ir a tocar la puerta de un hospital sin éxito o aquellos que no tuvieron que comer porque perdieron su trabajo, obviamente son niveles distintos, ¿no? Sin embargo, sí, yo creo que todos de una manera u otra nos afectamos y los periodistas absolutamente porque todos los días estamos en contacto con esta dura realidad, ¿no? Esta fue una entrevista con Maritere Braschi. Muchas gracias por vernos. Esto fue Metandina Televisión. Muchas gracias, Maritere. No, muchas gracias a ti, éxitos. Hasta la próxima aquí en Metandina Televisión. Gracias.